su posición acerca de este día. Buenos días. Muchas gracias por la invitación, sobre todo este día tan importante para nuestra historia y para nuestro presente. Hace exactamente 201 años se da un paso muy importante hacia un objetivo que cualquier nación tiene que abrazar con fervor y con pasión si aspira a hacer grandes obras para su pueblo. Si una nación aspira a desarrollarse plenamente, sin independencia no habrá posibilidad alguna que un pueblo se desarrolle, mucho menos que los gobiernos que están en sus espacios puedan desarrollar una obra, una estrategia en función del bienestar de la nación. En aquel momento el rompimiento con la corona española y con el yugo colonial, bueno, fue el inicio de una gran batalla. Eso también nos indica que estas metas, estos propósitos, estos objetivos están vinculados con una lucha muy intensa, con grandes hazañas que hay que alcanzar precisamente para poder concretar aquellos postulados de soberanía, independencia, libertades. Nosotros lo podemos traducir en la Venezuela actual en términos muy precisos en el programa del comandante Chávez. Primer punto, la soberanía, la independencia, que fue lo que inspiró y motorizó aquel proceso encabezado por el generalísimo Francisco de Miranda. Hay un paralelismo exacto, preciso, entre la fecha histórica y nuestra actualidad, pero también las libertades que en aquel momento se expresaban en la libertad de expresión, hoy se miden a través de una democracia muy vigorosa, donde se garantizan todas las libertades políticas y civiles y otros elementos que se desprenden de los principios de aquella declaración de independencia. En el mundo actual necesariamente se tienen que leer en términos de los derechos económicos, derechos sociales. Estas son las grandes conquistas que ha alcanzado para el pueblo venezolano la revolución bolivariana. Con Chávez llegamos a los máximos niveles de bienestar en toda nuestra historia, precisamente porque había un gobierno independiente, sin tutelaje, un sistema que permitió recuperar las grandes riquezas y los grandes ingresos de la nación para invertirlo en función de los grandes intereses de la nación. Entonces tuvimos ese nivel de vida que fue precisamente sepultado por el impacto del bloqueo económico y tenemos que celebrar esa situación. Y actualmente tú ves el pueblo venezolano ha madurado políticamente, la cultura política se ha elevado de una manera muy significativa y tiene igualmente hoy como ayer dos opciones para escoger. Una, que defiende la patria, que defiende la soberanía y pone esa soberanía y todo el poder que eso encarna al servicio de las grandes mayorías, lo que en aquel momento representó Francisco de Miranda y posteriormente el libertador Simón Bolívar, y un sector de la política local, no vamos a decir venezolana porque no tiene ningún tipo de arraigo a nuestra patria, un sector de la política local que se ha convertido en la servidumbre de un nuevo poder colonial o neocolonial, que es el gobierno de los Estados Unidos. Para llegar allí nosotros hemos tenido que transitar una durísima y tortuosa ruta hacia la independencia. Casi 200 años de caudillos, latifundistas, oligarcas, políticos entreguistas o entregados a potencia extranjera, hasta que llegó el comandante Chávez. Se puede debatir en cualquier espacio, pero nadie podrá decir que Chávez no recuperó la independencia de nuestro país y por eso se desata un conflicto con potencias imperiales que difícilmente van a entregar sus privilegios, sus prebendas y todas las fuentes de ingresos que han conquistado a través de la dominación sin generar guerras, conflictos y provocar y cometer las peores tropelías contra nuestra nación. Precisamente Diputado, es lo que enfrenta el gobierno bolivariano en estos momentos. A partir de su reflexión, ¿qué debería hacer el pueblo venezolano? Usted hablaba de una conciencia política que tiene el país y ciertamente parece que ahora, en los últimos años nos hemos interesado un poco más por los hechos políticos que ocurren a nuestro alrededor, que eso hace que la población tenga conciencia de lo que está ocurriendo, pueda hacer lecturas de las coyunturas, de los momentos.
¿Cómo puede el pueblo venezolano a partir de allí, con las diferentes corrientes ideológicas y formas de pensamiento, por supuesto, profundizar esa independencia? Partiendo desde, por ejemplo, lo que usted decía de la democracia, la institucionalidad, el alcance y el principio de progresividad de los derechos en Venezuela, que han sido conquistas históricas, por supuesto, para nuestro pueblo venezolano. Mira, la independencia es un patrimonio, capital fundamental de cualquier nación y, como te decía, no se le regala a ningún país. Cualquier país que cae en las esferas de dominación, en este caso Venezuela, de los Estados Unidos por más de 100 años, bueno, para recuperarlas o reconstruirlas, tiene que hacer un enorme sacrificio, que es el que estamos haciendo en los actuales momentos, y eso jamás lo podrá hacer un grupo pequeño o lograr conquistar un grupo pequeño de personas. Para eso se necesita una gran fuerza social, encabezada por una gran vanguardia, organización política. Eso lo hemos logrado. Es uno de los grandes aportes del comandante Chávez. No puede haber una república soberana sin un pueblo con la conciencia independentista que guíe sus acciones. Ese es un primer hecho. Si nosotros no hubiéramos tenido un pueblo que respalde al gobierno del presidente Nicolás Maduro, heredero de todo este legado del comandante Chávez y del pensamiento del libertador Simón Bolívar, no hubiera sido posible que nosotros hubiéramos resistido este embate. Entre otras cosas porque se hubiera rebelado en contra del presidente Nicolás Maduro y hubiera caído en la trampa que le habían tendido. Implosionar la economía venezolana para deteriorar a los extremos impensables las condiciones de vida de nuestro pueblo y que esto se convirtiera en combustible para una insurrección popular contra el gobierno que estaba defendiendo sus intereses. Entonces, ese es un primer elemento. Y segundo, una fuerza política que esté al frente del país y que sobre la base de la dignidad y de los principios de la independencia conduzca esa batalla. Y eso lo tenemos claramente expresado allí. Un gobierno que no se va a doblegar a ningún imperio, un gobierno que está en capacidad de guiar al pueblo hacia esa nueva perspectiva. Y nosotros lo hemos logrado con singular éxito. Son victorias históricas. Imagínate lo que significa enfrentarse al gobierno norteamericano. El gobierno norteamericano ha aplicado todos los expedientes que históricamente han empleado para derrocar a gobiernos en nuestra región y en el resto del mundo. Intentos de golpe de Estado, intentos de magnicidio, intentos de infiltrar mercenarios, intentos de socavar la soberanía del país y la integridad territorial a través de la fachada de la ayuda humanitaria, intentos de manipular elecciones en este país. Todo, absolutamente todo, y el bloqueo económico, que es lo más criminal que ha ocurrido. Y en todas esas facetas, y en todos esos expedientes, y en todos esos frentes, ha sido derrotado, con gran contundencia. Tanta contundencia que nosotros estamos observando actualmente como delegaciones de alto nivel del gobierno norteamericano vienen acá a sentarse, a hablar con quién, con el presidente Nicolás Maduro, y por razones internas de su política todavía no han podido liberar al país de sanciones que le han provocado a ellos, a los Estados Unidos y a sus actores políticos en este país, tremendas derrotas que se han expresado igualmente en retrocesos muy importantes. A nivel internacional se desplomó ese sistema que pretendía aislar a Venezuela. Nosotros lo conocimos aquí con el Grupo de Lima, y eso no queda ni siquiera los rastros. Y por otra parte, en Venezuela la oposición que asumió esas posiciones absolutamente vergonzosas se encuentra reducida a su mínima expresión. Lo más lógico es que cambiaran de rumbo, que dejaran finalmente la política de bloqueo que ha sido derrotada de la manera más escandalosa en nuestro país. Sin embargo, la obsesión, que también es un signo muy importante de los poderes imperiales, se impone ahora, como también se mantuvo en el pasado hasta que fue derrotado. Diputado, en tenemos que hacer una famosa pausa. Batalla de Carabobo, que también tenemos una celebración bicentenaria. Seguimos analizando la fecha y bueno, los hechos actuales también, contrastarlo con nuestra realidad actual. Cuando regresemos, nos acompaña en entrevista el diputado Jesús Faría, presidente de la Comisión Permanente de Economía y Finanzas, esto que está en desacuerdo con el actual sistema político. Usted reflexionaba sobre el papel
que desde su perspectiva cumplía el presidente Chávez en este proceso de independencia también. Pero, ¿qué podemos decirle a la población que, digamos, está en desacuerdo con el proyecto político de la Revolución Bolivariana para que también se sienta incluido de alguna manera en todo este proceso que usted habla de la independencia de Venezuela en los tiempos actuales? Y de qué forma esa gente también puede participar cuando la Constitución tiene un principio de participación protagónica y participativa del pueblo venezolano. No, lo que yo puedo observar es que hay una especie de marginamiento. No es algo que pueda manifestarse en términos de oposición a la política bolivariana, sino una especie de marginamiento de un sector de la población como resultado y una consecuencia directa de los durísimos embates de la crisis económica provocado por el bloqueo económico, que era precisamente uno de los objetivos que se estaba buscando dislocar. Pero también es natural que haya oposición, por supuesto, a cualquier sistema político. Claro, ¿no? La oposición siempre va a existir, sí, por diferentes motivos y sobre todo intereses. Pero hay un número importante de hombres y mujeres que apoyaban electoralmente a la Revolución Bolivariana y se han venido marginando igualmente del resto de los de los partidos políticos, y eso obedece a mi criterio a los impactos de la crisis económica que los lleva a ellos a otras reflexiones y a otro tipo de consideraciones. Ahora tú le preguntas a todas esas personas que en estos momentos quizás no votan por la Revolución Bolivariana, y que eso, por cierto, no impide que nosotros seamos aún mayoría en los procesos electorales, tú les preguntas cuál es su opinión acerca del comandante Chávez y el legado de Hugo Chávez. Ellos están a favor y se declaran con una amplísima mayoría chavista. Eso significa que nosotros tenemos que superar como fuerza política, hablo de la Revolución Bolivariana, los embates y los estragos, las consecuencias de esta crisis económica y reconstituir o reconectar con esa población a través de políticas que generen nuevamente el bienestar. Eso solamente lo vamos a hacer con la recuperación de la economía productiva, que esté en capacidad de generar ingresos, generar riqueza que se puedan distribuir de una manera equitativa. Y por cierto, ese es un proceso que ya está en marcha. ¿Qué significa eso? Derrotar la política de bloqueo, que precisamente es lo que estamos haciendo, pero efectivamente es uno de los desafíos de la Revolución Bolivariana y es uno de los objetivos que se trazó el imperialismo norteamericano contra la Revolución Bolivariana, pero que no pudo concretar precisamente por la fortaleza, la proyección histórica del comandante Chávez y también de una fuerza política que se mantiene firme en sus principios. En el anterior bloque usted hablaba acerca de lo que significa la independencia, que va más allá de un acta firmado donde dice que somos una república independiente o algo como esto, sino de las conquistas del pueblo venezolano en toda su historia. En días recientes, la alta comisionada para derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, presentó un informe acerca de derechos humanos en Venezuela. Bueno, que tiene un periodo específico del año anterior. También hubo una relatora especial que tocó el tema de las sanciones en Venezuela y hacía reflexión o énfasis particular, Bachelet, en su informe reciente, de una crisis preexistente también justo antes de las sanciones, que evidentemente se atribuye a nuestra historia reciente. ¿De qué manera entonces, si estas recomendaciones que hace el informe sobre Venezuela en materia de derechos humanos son colocadas sobre la mesa en este momento, se puede contrastar con eso a lo cual usted se refiere? Esta señora Bachelet y su comisión han hecho todo lo posible para desprestigiarse a sí misma por su falta de seriedad, falta de objetividad y sus posiciones muy tendenciosas que claramente obedecen a intereses internacionales. Yo te voy a mencionar dos cosas porque tú me pediste respuestas cortas. En primer lugar, yo quisiera ver los informes de Bachelet en la matanza de líderes sociales que se está produciendo en Colombia. Ni una sola palabra. Sí. Absolutamente nada. Sería interesante, claro. Entonces, en Venezuela sí, ponen la lupa porque es una orden que le dan a ella. Y por otra parte, lo que habla de Venezuela, que nosotros no consideramos ningún país perfecto, por supuesto que no, pero eso está absolutamente distorsionado. ¿En qué podría coincidir, por ejemplo, con ese informe? En primer lugar... Porque además reconoce algunas cosas positivas de la gestión presidencial. Sí, bueno, es innegable que lo reconozca, claro. Pero y apenas con pinceladas describe el tema de las sanciones y para nada lo condena, siendo parte de todo entramado. Sencillamente hace una fugaz crítica, pero muy sutil,
Ahora, ese es el principal problema que hay en nuestro país. El deterioro de las condiciones de vida de la población obedece al desplome fundamentalmente de los ingresos petroleros que han sido producto de todas las sanciones ilegales que se han aplicado contra nuestro país para no producir, para no poder exportar, para perder nuestros activos petroleros en el exterior. ¿Alguien puede negar eso? Bueno, ni los Estados Unidos lo niegan. Son tan descarados que lo dicen abiertamente. Y otra cosa, se le atribuye al gobierno venezolano el masivo atropello y violación a los derechos humanos. Pero resulta que ni siquiera están aquí en Venezuela para verificar eso. Todo eso lo hacen ellos con argumentos que observan de la prensa, por cierto, una prensa que deteriora y distorsiona profundamente lo que está sucediendo en nuestro país, y alegatos de personas que precisamente están vinculados a la agenda del gobierno norteamericano en nuestro país. Entonces y lo dicen ellos mismos, esa es su fuente de información. Eso no lo estoy inventando yo. El que lee esos informes los puede observar claramente cuáles son las fuentes de información. Claro, pero no todo lo que la prensa dice es mentira, diputado. ¿Ah? No todo lo que la prensa dice es mentira también. Sabemos Mira, que hay corrientes de pensamiento, ¿no? Aquí estuvo un senador, Chico Rodríguez, del partido de Bolsonaro, se entrevistó con nosotros en la Asamblea Nacional, de Bolsonaro. Estaba asombrado literalmente, lo decía en varias oportunidades, por la realidad que había visto en este país. Un senador que supuestamente, político de alto nivel, tiene que estar con mucho tiempo de experiencia, debe estar más o menos enterado. Bueno, y ahora, es verdad que hay mucha gente que ha venido y se sorprende porque una cosa es lo que se dice fuera, otra es lo que se vive aquí, claramente. Es absolutamente un contraste lo que ven aquí de lo que perciben en los medios de comunicación. Diputado, nos corresponde otra pausa, pero al regreso vamos a leer comentarios de la audiencia, el tiempo avanza rápidamente. Vamos a hacer una pausa en la conversación con el diputado Jesús Faría, diputado de la Asamblea Nacional, y ya regresamos. De consecuencias terribles que ha generado el bloqueo económico. Te voy a dar una cifra solamente para no agobiarlo. El bloqueo económico, el costo económico, estrictamente económico, asciende y supera los 140.000 millones de dólares. Es decir, una gigantesca fortuna que perfectamente se podría invertir en salarios, seguridad social, servicios públicos, por mencionar tres elementos fundamentales y que atenderían las grandes necesidades de nuestra población en la actualidad. Afortunadamente la economía viene recuperándose y hay un salto de 8 puntos el año pasado con bloqueo, una gran fortaleza, y este año algunos proyectan incluso 20% de crecimiento y nosotros nos aferramos a esa posibilidad. Gracias a qué ha sido eso, un gobierno que tiene políticas económicas muy precisas, muy coherentes, una clase trabajadora que se ha puesto al frente de la recuperación de las empresas públicas, especialmente el petróleo, donde la inversión ha sido muy escasa y sin embargo el aporte de los trabajadores ha sido vital. Los empresarios que han comenzado a invertir, lo cual revela una ganancia importante en términos de confianza y credibilidad hacia la posibilidad de invertir y comprometerse con el país. Y bueno, nosotros estamos haciendo un esfuerzo en términos de zonas económicas especiales y otro tipo de iniciativas que se han venido implementando. Pero si permites un comentario, en el ámbito internacional se viene desarrollando un clima adverso para el mundo como resultado de una política enfermiza del gobierno norteamericano de aplicar sanciones de una manera alegre y por supuesto también desconsiderada con la población mundial. A Rusia, una gran potencia energética, alimentaria y en general una gran potencia económica, le aplicó más de 5.000 sanciones y eso por supuesto se revirtió para todo el planeta. Vemos cómo aumentan los precios del petróleo, aumenta la inflación en todo el mundo, es la mayor inflación de los Estados Unidos en 40 años y el mundo se acerca a una recesión. Que vuelve a estar en el juego internacional, digamos, Venezuela en este momento, considerando, bueno, las necesidades que tiene países como Estados Unidos, por ejemplo, de petróleo. Bueno, fíjate la gran contradicción del gobierno norteamericano, que hace pocos meses nosotros éramos prácticamente la antesala del infierno y ahora están recurriendo a nosotros para seguir aportando, para poder aportar petróleo al mercado internacional. Y no tiene absolutamente ningún derecho para impedir que los países se desarrollen libremente. Sin embargo, pretenden hacer eso. Pero un nuevo mundo, un nuevo orden mundial está en proceso de gestación. Esta crisis en Ucrania va a ser un antes y un después de lo que estaba en el mundo. El unilateralismo, la hegemonía absoluta del gobierno de los Estados Unidos después de la disolución de la Unión Soviética y lo que ocurrirá después con muchos polos de poder, con condiciones para poder desarrollar cooperación
sobre la base del respeto y la autodeterminación de las naciones, Diputado, de los pueblos. Eso será una gran conquista y uno de los grandes aportes lo estará haciendo, y no lo podemos dejar de mencionar, la Federación Rusa. Estamos hablando de independencia. Este nuevo orden mundial va a contribuir a que naciones como nosotros puedan seguir consolidando su independencia. vamos a leer comentarios de la audiencia, le voy a pedir respuestas cortas en esta parte con todo respeto, bueno, porque hay muchos comentarios de nuestros televidentes. José Antonio Hidalgo dice, reflexiona acerca del tema de los derechos humanos que usted hablaba, que son conquistas del pueblo. Buenos días, saludos desde Puerto Cabello, Estado Carabobo. Actualmente en todo el país se coarta el derecho a informar y ser imparcial en la información. Y cuando algún medio de comunicación se atreve, lo cierra o lo persiguen. Su reflexión. Bueno, más bien esa respuesta la tienen que dar ustedes. Si alguien a que ustedes lo coacciona, alguien que los limita. Bueno, hay temas que no se pueden tocar en algunos casos. Ustedes están aquí, hablan libremente. Yo digo lo que me parece. Ustedes invitan gente de la derecha, de la izquierda, del chavismo, de la oposición, gente pro-yanqui, pero viene libre, acá y lo dice, libre, no hay libre, ningún tipo de problema. libre, más pues bien, no más del bien todo, usted, diputado. bueno, pero entonces si no tienen libertad de decírselo a la gerencia de este canal, porque o nosotros no Conatel, decimos absolutamente nada. O a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Ustedes sí pueden quejarse. Claro. Ustedes fueron objeto de políticas, de sanciones ilegales por parte del gobierno de los Estados Unidos. Fueron un canal sancionado. ¿Sabe por qué? Porque no se plegaron a las políticas de sanciones. Ahora, si Conatel les dice algo a ustedes en función de la regulación y de garantizar la información, tienen que quejarse ante esa institución del Estado. Pero nosotros hemos garantizado acá que exista una información absolutamente veraz en cuanto a las sanciones del oportuna. canal, por ejemplo, nosotros somos trabajadores de este canal y que nada tenemos que ver con ese tipo de medidas que no, pero te estoy diciendo, están preguntando por un tema de la comunicación. No, pero ya que usted y toca yo el tema estoy diciendo, mira, de las si sanciones aquí, acerca del canal. Si fuese cierto que aquí se cerraran todos los canales de opinión pública o de opinión, ustedes estarían cerrados. Aquí prevalece la cantidad. Sí, diputado, pero en nombre de todos los periodistas y la prensa venezolana, venezolana, decir que hay plena libertad de expresión en nuestro país, aunque hay ciertas libertades. También es cierto que hay que reconocer, y eso lo sabe el país, que hay persecuciones a la prensa, que hay presión. ¿A qué persecución a los periodistas que informan, hay periodistas detenidos, que todos conocemos. ¿Qué presidente está preso? ¿Qué presidente no? ¿Qué periodista está preso? Bueno, diputado, hay expedientes específicos. Dime un medio de comunicación que haya sido cerrado por presunta limitación en su libertad de expresión. Dime uno solo. Hay emisoras de radio en el estado de Barinas, en todas partes del país que han sido cerrados. Un solo medio de comunicación que haya sido cerrado porque el Estado le cercenó su libertad de expresión. Dime uno, mencióname uno y yo te voy a responder uno. Bueno, por ejemplo, el caso de RCTV, que todo el país conoce en la historia reciente. El caso de RCTV no es eso. Tú sabes muy bien el fin de la concesión. Bueno, fin de las concesiones. Claro. Esa concesión no era del canal. Sí, es así. Y el Estado eso lo comprendemos. Y el Estado tiene Estado la libertad para administra, por supuesto. Fíjate, el Canal 4 de Venevisión tiene una línea editorial mucho más agresiva que RCTV y se mantuvo. Es decir, que no obedeció a eso. Esa es una de las mentiras más manipuladas que se ha dado aquí en este país. Pero es verdad que aquí se ha perseguido a la prensa, diputado. Por ejemplo, vino un periodista internacional a hacer una entrevista al presidente y le fueron confiscados sus equipos y su memoria aquí, claro que por hacer preguntas. Claro que se ha alterado la libertad de prensa aquí, porque cuando el golpe de Estado, el único canal que cerraron fue el Canal 8, BTV. Claro, el único. Ajá, ¿quién cerró ese canal? ¿Y quién atentó contra la libertad de expresión? Los mismos que ahora dicen que la libertad de expresión es un derecho inalienable y el gobierno está... Es que nosotros estamos en desacuerdo con el cierre del Canal 8 durante los hechos de abril de 2002, por supuesto, y en contra de cualquier cierre de cualquier medio de comunicación, emisora de radio, que hay expedientes completos acerca de libertad de expresión en Venezuela. Basta con revisar los expedientes. Está absolutamente documentado, no está en ningún término documentado lo que tú estás diciendo. Te pedí que me nombraras uno solo y me nombras RCTV y no aplica para lo que te estoy diciendo. De radio uno solo. Ahora, lo que sí podemos decir, el Circuito Nacional lo que sí podemos decir es que los medios de comunicación en periodos muy importantes de este país se han convertido en actores políticos. Eso también es verdad. Incluso han dado golpes de Estado. Pero es que los medios de comunicación no están al servicio de los políticos, diputado. Los medios de comunicación deben estar al servicio del pueblo y corresponderse con las necesidades de la población. ¿Tú me estás haciendo una pregunta? Sí, yo te la estoy contestando, permíteme. Y después tú tienes aquí todos los días para decir lo que te plazca. Pero permíteme contestarte. Los medios de comunicación aquí dieron golpe de Estado. Sí, eso lo sabemos. Número uno. Pero no te alteres. Yo sé que tú tienes tu posición política, pero permíteme explicar. Todos tenemos Número dos. Aquí hay medios de comunicación que conspiran de una manera permanente y en medio de una agresión brutal que nosotros estamos sufriendo, se convierten en puntas de lanza para generar
matriz de opinión. Eso no lo puede negar. Y esos medios de comunicación... Eso no lo podemos negar, pero por supuesto. Te estoy contestando. Claro, pero ¿por qué diputado. te altera? Tú tienes tus posiciones políticas, pero tu rol es hacerme preguntas, Claro. hacer comentarios, permitir que yo conteste. Y nuestro rol también es pero informar, permitir diputado. Pero permitir que yo conteste. Y pareciera que a veces cuando se Entonces no informan de contesto. temas que son sensibles... No contesto. Tú pareciera me que haces es una un pregunta pecado. para no contesto. No, claro, yo le Bueno, estoy pero permíteme Estamos contestar. conversando, diputado. No es conversar. Tú tienes una función y yo tengo otra. Yo vine aquí a dar mi versión de la verdad. Ok. Y el público lo verá. Bueno, lo estamos pero escuchando. no me interrumpas. Entonces, tú me puedes decir aquí si hay o no periodistas, medios de comunicación de cualquier tipo que están atentando en contra de la estabilidad de este país. Ahí están, claramente identificados. El gobierno ha puesto preso uno solo. El gobierno, aquí hay periodistas que han llamado al asesinato del presidente Nicolás Maduro. Ahí están, alguien los ha puesto presos, alguien los ha perseguido. Es una cuestión que aquí nosotros incluso garantizamos el derecho a la conspiración, algo tan insólito como eso. Y los medios de comunicación, yo creo que tienen que hacer una revisión profunda, porque si bien es cierto que existe el derecho a la libre expresión, existe también la obligación de desarrollar de una manera digna, Estoy de decente acuerdo. y Es ética así. cada una de las funciones Correcto. desde los medios de comunicación. Los medios de comunicación son un poder. Por Y supuesto. nadie lo puede decir que es un poder asexuado. Claro. Tienen su signo político, como tú mismo lo has dicho. Y un gobierno que está en una situación de asedio, que está en una situación que es objeto de una agresión como nunca antes se ha visto en 200 años, tiene que defenderse y tiene que aplicar las normas. ¿Por qué? Porque si no hay estabilidad política, y los medios de comunicación no siempre han jugado a la estabilidad política, y sus representantes, sus periodistas tampoco siempre lo han hecho. Si no hay estabilidad política, no hay estabilidad económica, no hay independencia, no hay soberanía, no hay posibilidad de darle bienestar a la Diputado, población. le hemos De permitido- tal manera que nosotros garantizamos, para finalizar la frase, nosotros garantizamos a través de una libertad de prensa, pero también del derecho a ser informado de una manera justa, oportuna y precisa, Claro. ¿verdad? Y ajustada a la realidad. Con eso nosotros garantizamos que el pueblo pueda desarrollarse y disfrutar de lo que se genere en un país. Los medios de comunicación son algo muy sensible Sí, y por pueden supuesto. alterar de una manera dramática el Claro. destino de un país. Y nosotros hemos sido sumamente responsables en Diputado, ese Le sentido. hemos permitido, por supuesto, como es su derecho, responder con sus reflexiones. Pero no podemos dejar de decir pues, las cosas que como son, como hemos dicho. Los medios de O sea, que comunicación, tú dices por lo que es. supuesto, Tú No, estás bueno, diciendo, no, como no son, podemos dejar de decir en las el cosas como contexto. son. Tú dices lo que es, tú tienes el monopolio de verdad. No, Ese no, es no, el por problema. su- no, por Ese su- es el problema. por supuesto que no, Que los diputado, medios de nosotros somos una comunicación voz- se arrogan. nosotros somos Se una voz arrogan el monopolio de la verdad población. que no lo tienen. Los medios de comunicación siempre responden a una visión, siempre responden a una posición eso es así en política todo el mundo, por y supuesto. económica. Y los medios de comunicación se han convertido en un poder y están en capacidad de generar desastres. Tú ves cualquier noticia que sale del país, jamás llega al resto del mundo Ajá. como ha sido desarrollada en la realidad. Jamás llega, ¿por qué? Porque tiene el interés de bloquear a Venezuela desde el punto de vista comunicacional. Tú me vas a decir que eso es democracia. Tú me vas a decir que esa es libertad. Esa es libertad. La El libertad de país pueda escuchar decir todas lo las que le- voces, todas las voces. No, la libertad está en ajustarse a la realidad y respetar los grandes intereses del pueblo. Eso La es un legalidad, elemento por supuesto. fundamental de la libertad. Bueno, que no lo consideran. nosotros porque hacemos un ese es el esfuerzo todos los concepto- días en que se ese es el corresponda concepto liberal nuestro trabajo de que debe haber un libertinaje con lo a la que hora de siente decir la lo que se le dé la población. gana, pero no decir lo que se le da la gana, porque los medios de comunicación no permiten que se diga todo lo que se está expresando en un pueblo. Los medios de comunicación son un poder que filtran una realidad que nunca se ajusta a lo que realmente está ocurriendo, porque tienen un interés de moldear la opinión pública. ¿En función de qué? En función de sus intereses, que también lo tienen. Y además, no solamente son intereses políticos, son fundamentalmente intereses económicos. Bien, diputado, usted me pedía un medio de comunicación cerrado, por ejemplo. Radio Caracas Te lo Radio. dijeron por ahí. Radio Caracas Radio. Estaba esperando que te lo dijeran por el... Bueno, pero es Está que bien, claro, está diputado, bien. porque es que no la sabemos Radio todo. Caracas Radio. Por ejemplo, Radio Caracas Radio. por ejemplo. Y Radio no me lo Caracas- dijeron por Radio aquí, me lo Caracas dijeron por Radio. allá. Se Pero es que no está mal que convirtió- me lo digan, porque No, para eso no, tenemos no, un está bien, excelente está equipo de bien, está producción bien. De eso se que trata. suma De eso, a nuestro de eso se contenido. trata, de que Eso los está medios bien. de Porque comunicación como usted dice, yo no me las sé generan todas. sus propias matrices. Claro que Generan sí. sus propias matrices. Y una persona decirte en un medio de comunicación
y comienza a decir cosas en función de su interés personal y del No interés necesariamente, que diputado. representa. Por supuesto No que necesariamente, sí, porque nosotros decimos ¿cuál es cosas el aquí aporte que en el hizo interés, Radio Caracas en Radio? el interés de la gente. Eso ¿Cuál lo es el refiere- aporte que hizo Bueno, Radio es que- Caracas Radio? Pero usted me Pues está tú diciendo dices que el que es dueño de la nombre, verdad, yo no dice estoy verdad, la realidad defendiendo como a son. Radio Caracas Radio, yo estoy Caracas defendiendo Radio la se libertad de convirtió expresión. en un Usted me ha promotor pedido... fundamental de los golpes de Estado en este Bueno, país. esa es su visión, No, pero no, usted no, me eso es lo dijo que ellos que le dicen. mencionara un medio de Eso, comunicación. y por eso te Y lo estoy podría nombrar, por respondiendo. ejemplo, el Circuito Y a Nacional cada- y a Belfort también, cada CNB. uno- y a Ese no me lo cada digo a uno- nadie, lo estoy diciendo y a yo. cada una de las respuestas que tú me das, yo te voy a dar una explicación, porque tú me estás diciendo que hay una violación de la libertad de prensa. Y yo te estoy diciendo que no. Y seguramente hay medios que están cerrados, pero hay medios que están cerrados porque están violentando las leyes, porque alguien que va a desarrollar un trabajo y sobre todo algo tan importante que está dirigido a la opinión pública, no puede hacer lo que le da la gana. Desde un medio de comunicación tú no puedes promover un golpe de Estado. Este medio de comunicación donde estamos sentados acá, y yo fui uno de los primeros invitados que tuvo este medio de comunicación cuando cambió de mano, fue un medio que promovió la destrucción de este país. Pero eso que no tiene nada que ver promovió con la nosotros, confron- diputado. Pero Yo no te estuve allí. sientas aludido, Yo tenía no te sientas 11 años aludido. cuando yo eso te ocurrió. estoy diciendo una realidad que es irrefutable en relación a una pregunta que tú me estás haciendo. Bueno, Tú los me estás hechos, diciendo los que hechos aquí se históricos violenta están la allí, libertad de opinión. pero Bueno, no yo te guardan estoy diciendo que en relación este canal, con lo que estamos haciendo en el nosotros pasado, en este momento. En el pasado se promovió la guerra entre los venezolanos. Y te voy a preguntar si eso es un crimen o no es un crimen, o si eso es una violación o no es una violación. En cualquier lugar del planeta hubieran cerrado a ese medio de comunicación, en cualquiera, y jamás lo hubieran atacado al gobierno de turno como un violador de los Yo me derechos hago humanos o de las responsable libertades de expresión por en este mis caso. acciones, Pero en el diputado. caso, No en por el las caso acciones de otras Venezuela, personas que hayan estado aquí en esta hermano, pantalla. yo no en te otro estoy diciendo tiempo. que eres tú, estoy diciendo un ejemplo de cómo Bueno, se está bien. debe comportar un medio Está de bien. comunicación. Entonces Dije estamos de que acuerdo. Si Globovisión no se en el refiere a mí. pasado. ¿Pero es así o no es así? Eso lo puede refutar alguien. Eso no lo puede Eso refutar lo puede nadie. responder el pueblo Eso no venezolano. lo puede refutar nadie. Diputado, Existió esa como situación. se habrá dado cuenta, Una se nos fueron... tremenda irresponsabilidad en algunas ocasiones. Claro. Ocurre con los medios de comunicación y el gobierno no se puede quedar Bueno, con los diputado, brazos caídos. ¿cómo Pero puede verse? en la actualidad, después cuando me van los invitados dentro de 2 años, tú vas a decirme a mí qué medios de comunicación han sido cerrados a pesar de que a Venezuela se declaró Si una quiere, guerra. Y a podríamos pesar de hacer que un programa han especial, sido diputado. voceros, Traemos la lista, han la sido fecha, voceros, los procedimientos administrativos han y la sido lista de emisoras de voceros radio y de canales de las televisión, políticas de sanciones portales de en internet. contra de nuestro país. Agencias de Portales noticias que han internet, sido- mira, lo de los portales de internet, Alemania. Claro, pero por eso le estoy diciendo, podríamos hacer un programa especial y traemos una lista específica y documentamos las con... noticias que se llevan Ajá. a la opinión pública a través de internet, desde portales, incluyendo a los otros medios de Alemania, que puede ser en Europa el epicentro. estamos hablando Pero de entonces lo hace Venezuela, por Venezuela, supuesto, ¿no? Lo que entonces pasa en lo hace Venezuela. Venezuela, entonces Venezuela es un violador de masivo, por cierto, también, como nos acusan a nosotros, de la libertad de expresión. Un país como Alemania ya aplicó regulaciones a eso. Porque el que tú tengas un poder y una capacidad para comunicarte con la población no te da a ti las facultades para decir lo que a ti se te parezca. Y eso no es lo que hace el Estado a través de toda su maquinaria El comunicacional. Estado lo hace donde quiera que esté. En cualquier lugar del planeta, el Estado tiene Bueno, una línea está haciendo comunicacional. exactamente lo Pero que en usted se refiere. Venezuela, cuando es Venezuela, y por ser un gobierno revolucionario que está aquí al frente, los organismos internacionales que están manejados de la ONU, y la ONU la dirige prácticamente de manera Claro, es que irrestricta a los nadie Estados está en Unidos, desacuerdo con entonces que el es Estado acusado ejerza de su violador poder de las comunicacional. libertades No es que nadie esté en de desacuerdo que el Estado ejerza su poder lo comunicacional. cual no es cierto. Lo Es una de ejerce, las- por supuesto. El tema es que los es otros una de medios las también tengan la mentiras- misma Es una de las libertad. mentiras más escandalosas que se ha dicho contra la revolución y contra el gobierno bolivariano. Más escandalosa. Todo lo que han hecho los medios de comunicación. Aquí hubo una pelea abierta de los medios de comunicación. Los medios de Usted sabe, comunicación le diputado, declararon la guerra. y usted sabe, Le así como usted declararon la mismo guerra dice, como usted al mismo dice, gobierno. nadie puede refutar que una conversación como esta en Televisión Nacional podría costarle el puesto a un periodista como yo. Por ejemplo, no estoy diciendo que sea Bueno, el caso. pero será por el canal que te va a despedir no a ti. estoy diciendo ¿Aquí que han sea el despedido caso. ¿A ti te No, aquí han despedido algún periodista Estoy por diciendo, presiones estoy del diciendo Estado? que no sea el caso, estoy poniendo un ejemplo, pero han ocurrido hechos en Aquí han despedido algún periodista por haber dicho yo hablo por mi algo en caso, relación al diputado. Yo gobierno. hablo por mi caso, estoy diciendo que No, en no una por tu conversación caso, como te digo esta que si aquí han despedido algún podría periodista. traer consecuencias. Podría, bueno, será en Para este algún- canal y por algún- políticas de este canal. Tú lo estás revelando aquí, yo no sé No, nada yo me absolutamente, refiero- pero yo me te estoy refiero a preguntando que si Venezuela hay particularmente, una presión donde las presiones por el sobre los gobierno, medios son- por parte del gobierno que conduzcan al despido de un periodista. No las hay, no las hay. Si no, nómbrame algún caso.
que exprese eso. Si la historial, el dueño del canal, bueno, tendrá sus facultades para decidir quién está al frente de un canal o de un programa o de otro programa. No estoy hablando particularmente de este canal, estoy hablando particularmente, dije una conversación como esta. Y por cierto, no he escuchado ni una sola denuncia, ni una. Aquí sí te reto a que me digas una. ¿Denuncia acerca de? Y comprobada, por cierto, acerca de que el Estado y el gobierno le impone a un canal la presencia o ausencia de algún periodista. Lo que pasa es que eso no se hace formalmente, casi siempre eso se hace por no debajo de la mesa, claro, a través de una llamada telefónica, que era lo mismo que decía Chávez de los medios de comunicación. Entonces no se hace formalmente. Ese es el tema. Decía Chávez que los adecos llamaban a los medios y presionaban. Aquí se exige mucha ética. En este trabajo de la comunicación se exige mucha ética y el apego pleno a la verdad. Si nosotros entonces colocamos un conjunto de suposiciones que no podemos comprobar como ciertas, ¿qué va a pensar la gente? La gente va a pensar. La gente va a pensar que lo que se está diciendo aquí, que tiene una irradiación y una penetración en todos los sectores de la sociedad, y que tiene muchísimo impacto, la gente va a pensar, porque se repite de una manera sistemática, que eso es cierto, a pesar de que no hay ni una sola prueba. Yo le voy a decir algo, diputado, para cerrar la entrevista. Le voy a decir algo que tenemos que cerrar la entrevista. Los bloques normalmente en televisión, para quienes no saben, duran 8 minutos. ¿Llevamos cuánto, Cleymar? Llevamos 20 minutos. Hemos dado la oportunidad, por supuesto, de colocar en el tema. 20 minutos de 24 horas. Sobre todo, claro, pero tuvimos 12 minutos. No, yo no me estoy quejando, si no te me estoy poniendo en la dimensión. Y cuando habla el presidente, unimos nuestra señal a la señal del Estado. Me estoy poniendo en la dimensión. Informamos de manera equilibrada todo lo que hace el Estado. 20 minutos como si fuera una gran conquista mía para decir. No es una gran conquista, pero diputado, si ves son las 8:01, a esta hora debería estar al aire ya el Solidario, no hemos transmitido los deportes. O sea, hemos hecho una excepción. Te vas a quejar de esto. Por primera vez en bastante tiempo ustedes hablan de la ética y de la posibilidad de desarrollar la libertad, entonces me dan 5 minutos más y te vas a quejar. Vamos a hacer algo, diputado, por un tema de respeto al programa que continúa, por un tema de respeto a nuestro compañero de deportes que preparó su bloque de deportes para informar sobre deportes, que también es importante. Voy a cerrar con una reflexión. El pueblo venezolano sabe de qué estamos hablando. No, pero usted puede hacer la suya luego. No, tú no porque puedes es que yo conduzco este espacio, tú no diputado. puedes dejar una palabra aquí. Bueno, hagamos algo, haga su cierre y yo hago el mío. No, ningún cierre. O si quiere hago el mío y después usted hace el suyo. Tú acostumbras a hacer eso y yo te voy a dar una recomendación. Eso no es ético. ¿Qué no es ético, diputado? Eso no es ético desde el punto de vista profesional. ¿Por qué? Porque tú traes un entrevistado, tú le haces algunas preguntas y después tú lanzas una frase de manera supuestamente natural, pero bastante tendenciosa. Entonces, si tú no estás de acuerdo y tú eres el entrevistador no es un diálogo, pues si tú me invitas para un diálogo, dialogamos. Claro. Si tú eres el entrevistador y lanzas eso al final, tú pones en tela de juicio lo que está diciendo el entrevistado y no tiene posibilidad de responder cuando es la tarea del entrevistado responder. No lo deberías hacer. No lo deberías hacer. Si te ajustas a la ética, no lo deberías hacer. Porque no es tu tarea poner eso sobre la mesa después de que ha finalizado supuestamente la entrevista. Tú estás aquí todos los días. Yo lo digo y tú todos los días puedes decir lo que mejor te parezca. Es que lo que iba a decir es muy sencillo. La realidad. Es tu realidad. No, la realidad en tu general. Realidad. La realidad en general, del chavismo, de la oposición, del pueblo venezolano, la realidad en general. De la realidad en términos de la verdad absoluta. Eso no Estoy lo puedes refiriéndome a hacer la tú. realidad en general del país, del chavismo, de la oposición, o sea, la realidad que vive nuestra gente en la calle sin importar su tendencia política. La realidad supera la televisión, supera lo que diga yo, supera lo que diga usted, supera lo que diga un titular de prensa, por ejemplo. No importa si el medio de comunicación es chavista o no, porque el titular pudiera decir Venezuela se arregló. Pero la realidad. Y la realidad que vive la gente en la calle supera lo que podamos decir usted y yo aquí, producto de la conducta humana. Y la conducta claro, porque humana, la realidad es la que vive cada uno de manera individual. La conducta humana es el resultado de las convicciones, de los planteamientos, de las ideas que van permeando la psiquis. Y tú sabes cuál es el elemento y el factor, o uno, de los factores más poderosos que determinan qué piensa un individuo o un colectivo, los medios de comunicación. Por eso se le consideran un poder fundamental en la sociedad actual que se debe administrar con tremenda responsabilidad. Y no siempre es el caso. Claro. Y no siempre es el caso. Y como se habla de libertad de expresión, los medios de comunicación abusan de esa libertad y utilizan ese poder para incidir en esa realidad que tú estás diciendo y muchas veces inciden en términos negativos. De tal manera que esa realidad que supuestamente determina lo que ocurre en
en el ámbito mediático es un resultado de las políticas y los mensajes que emiten los medios de comunicación. Claro. Y por eso existe una Claro, enorme responsabilidad. Es así. Que muchas veces no nadie asumen. discute, por supuesto, el poder que tienen los medios de comunicación en la opinión pública, aunque en el último tiempo eso ha evolucionado mucho porque hay redes sociales, hay otras formas de comunicarse, no solo la televisión Y tradicional. están siendo reguladas Pero- en los países Sí, más, en todas partes del entre mundo. comillas, avanzados de acuerdo Así. a los criterios occidentales. En eso estamos de acuerdo, diputado. Nadie pone en duda el poder de los medios y como dije, la realidad está allí. Vamos a hacer algo, no va a hacer ninguna reflexión. Mira, va a ser así, calladito, y usted en su casa saca su propia conclusión, Eso usted es hace lo la que tiene suya, que decir siempre. y yo hago la suya, y Eso- cada eso quien es lo que- saca eso es lo que su tiene que decir conclusión. siempre. No espera que uno se vaya para decir un comentario No, bueno, final. usted creo que cada vez que tiene la posibilidad de, No, de está bien, defender, está bien. de fijar Le su agradezco. postura, su Y posición. espero que no me- y que eso no es me dejen parte de invitar. Por supuesto que no, nos encanta Por que eso. venga porque Vamos a además ver. nos permite reflexionar temas A ver que cuándo son nos todos los vemos de días. nuevo, esperamos vernos pronto. ¿Cuándo Ojalá van a yo- invitar nuevamente en un mes? Ojalá yo también pueda seguir viniendo al programa. Vamos a la pausa. Se va a victimizar ahora, ¿eh? No. No vayas a llorar, que me hace llorar a mí también. Feliz mañana, Venezuela. Vamos a la pausa breve.